Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Nos habían dicho que sería una misión de rutina, solo escoltar un contenedor sellado hasta Canadá sin hacer preguntas. He estado en el ejército el tiempo suficiente como para saber que cuando alguien te dice que no hagas preguntas, es cuando más deberías hacerlas, pero aquí nadie preguntaba nada. Éramos 12 hombres a bordo, todos con experiencia en escoltas, operaciones encubiertas o vigilancia marítima. Gente acostumbrada a recibir órdenes y cumplirlas sin importar lo que llevara la carga. Nos embarcamos en la costa de Portugal a bordo de un viejo buque de carga militar. El tipo de barco que el gobierno usa para cosas que no deberían estar en el agua. Ni siquiera tenía nombre visible, solo un código pintado en los costados que nadie se molestó en descifrar. El contenedor estaba asegurado en la bodega inferior, encerrado con varias cadenas y candados industriales que parecían más para contener algo que para protegerlo de robos. Antes de zarpar, nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Nada de teléfonos, nada de preguntas, nada de abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. Solo entregarlo en Halifax y regresar. Las órdenes eran claras, seguir la ruta establecida, no desviarnos y no detenernos por nada. Lo que más me incomodaba era que esta vez no había un oficial superior acompañándonos, solo un mensaje cifrado que llegaba cada 12 horas con la misma instrucción: informe de estado, mantener rumbo. La primera noche fue tranquila, aunque el océano parecía demasiado inmóvil para mi gusto. El agua se veía espesa, casi aceitosa bajo la luz de la luna, y el aire tenía ese olor salado, pero pesado, como si algo se estuviera pudriendo en algún lugar lejano. Nadie dijo nada, pero podía sentir que los demás lo notaban también. La tripulación mantenía sus ojos en el horizonte más tiempo del necesario, como si esperaran ver algo que ninguno quería mencionar. A la mañana siguiente, el operador del sonar detectó una señal a unos 100 metros bajo el barco. Al principio no le dimos mucha importancia, el océano está lleno de cosas que se mueven en la oscuridad. Pero la señal no se desvió ni se alejaba, se mantenía a la misma distancia, siguiendo nuestra velocidad. Cualquier objeto submarino que mantenga esa trayectoria debe ser reportado de inmediato, pero la respuesta que recibimos desde la sala de comunicaciones fue simple: ignorar, continuar con la misión. No era la primera vez que me tocaba escoltar cargamentos para el gobierno, pero nunca había visto órdenes como esas. Los días pasaban lentos. El objeto seguía ahí, siguiéndonos como una sombra bajo la superficie. El sol apenas se dejaba ver entre las nubes y las noches se volvían interminables. Nadie dormía bien. El barco crujía más de lo normal y el aire se sentía cargado, como si el océano entero estuviera conteniendo la respiración. Lo peor era el silencio. Normalmente estas aguas estaban llenas de gaviotas, peces o incluso delfines siguiendo las embarcaciones, pero ahora no había nada. Ni siquiera el viento parecía querer tocarnos. La tercera noche fue cuando todo empezó a cambiar. Estaba de guardia en la cubierta superior cuando escuché el primer golpe, suave, casi imperceptible, como si algo hubiera rozado el casco desde abajo. Me quedé quieto por un minuto, esperando volver a oírlo, pero no pasó nada más. Pensé que solo era mi imaginación, hasta que volví a escuchar el sonido unas horas después. Lo reporté por radio, pero la respuesta fue la misma de siempre: continuar con la misión. Nadie se molestó en revisar. A la mañana siguiente, Martínez, el jefe de la tripulación, revisó las cámaras de seguridad por rutina. Lo que encontró no tenía sentido. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, el contenedor en la bodega se había movido solo unos centímetros. Era casi imperceptible, pero ahí estaba. El video mostraba las cadenas tensándose levemente como si algo dentro se hubiera agitado. Nadie dijo nada al respecto, pero a partir de ese momento todos empezamos a evitar bajar a la bodega más de lo necesario. El objeto bajo el agua seguía ahí. Lo podíamos sentir incluso cuando el sonar no lo detectaba. A veces por la noche, el casco vibraba levemente como si algo rozara el metal desde abajo.
No eran golpes fuertes, solo una presencia constante. El quinto día fue cuando la paranoia empezó en todos. Las conversaciones se volvían más cortas, los ojos se mantenían clavados en el agua. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo estaba ahí. Empezamos a escuchar sonidos por las noches, golpes suaves, casi como si alguien estuviera llamando desde debajo del casco. Martínez ordenó revisar la sala de máquinas, pero no encontramos nada. A partir de esa noche, nadie quería hacer la guardia solo. La madrugada del sexto día, las cosas empeoraron. Las luces empezaron a parpadear sin razón aparente, el radar dejó de funcionar por casi una hora y las radios solo emitían estática. Cuando volvió la señal, recibimos un mensaje desde la central: mantener rumbo, no detenerse bajo ninguna circunstancia. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendimos lo que significaba. Sabían que algo estaba pasando, pero no les importaba. Nuestra única orden era seguir adelante. El contenedor seguía moviéndose cada noche. Solo unos centímetros, pero lo suficiente para que todos lo notáramos. Sabíamos que había algo dentro, algo vivo, pero nadie se atrevía a preguntar qué era. A la séptima noche, el golpe fue más fuerte, lo suficientemente fuerte para que todo el barco se estremeciera. El operador del sonar empezó a gritar que había algo enorme moviéndose debajo de nosotros, pero cuando intentó recalibrar el sistema, la señal desapareció por completo. Solo quedaba el silencio, ese silencio pesado que había estado creciendo desde el principio. Ya no era solo paranoia, algo nos estaba siguiendo, algo que sabía exactamente que llevábamos a bordo y que solo estaba esperando el momento para reclamarlo. La séptima noche pasó como una sombra sobre nosotros. Nadie habló durante las horas de guardia. Incluso los más veteranos evitaban mirarse a los ojos, como si temieran que con solo nombrarlo le darían más poder a lo que fuera que nos estaba siguiendo. La mayoría intentaba convencerse de que eran solo fallas mecánicas o corrientes submarinas, pero en el fondo todos sabíamos que había algo allá abajo, algo que nos estaba cazando. Al amanecer, la señal del sonar volvió, pero esta vez estaba más cerca. Ahora se movía a unos 50 metros bajo el casco, manteniendo la velocidad exacta del barco, como si fuera parte de la tripulación. Lo reportamos de inmediato, pero la respuesta fue la misma: mantener rumbo, no detenerse. Nadie se atrevió a preguntar qué pasaría si esa cosa decidía acercarse más. El agua había cambiado. Ya no era solo la falta de olas o la ausencia de vida marina. Ahora el océano se sentía espeso, como si el barco estuviera navegando sobre algo que no era completamente líquido. El olor a sal se mezclaba con un hedor metálico, como si estuviéramos respirando el aliento de algo muerto que llevaba demasiado tiempo enterrado. El viento había desaparecido por completo y la brisa que solía refrescar la cubierta ahora se sentía densa, como si el aire estuviera saliendo desde las profundidades. Martínez intentaba mantener la moral alta con órdenes estrictas y controles rutinarios, pero sus ojos lo delataban. Apenas dormía y cuando lo hacía, se despertaba sobresaltado. Los demás tampoco dormían mucho. Cada noche se escuchaban golpes desde debajo del casco, más fuertes, más insistentes. Parecía que algo estuviera probando la resistencia del metal, marcando el tiempo hasta que decidiera abrirse paso. La bodega se había convertido en el corazón podrido del barco. Nadie bajaba solo y cuando lo hacíamos rápido, con las manos firmes sobre las armas y la respiración contenida. El contenedor seguía moviéndose. Ahora era más evidente, cada mañana lo encontrábamos unos centímetros fuera de lugar, con las cadenas más tensas que la noche anterior. A veces había marcas en el metal, arañazos finos que parecían hechos desde dentro, pero nadie decía nada. Algunos hombres empezaron a murmurar sobre lo que había adentro, pero nadie tenía el valor de preguntar en voz alta. La paranoia crecía con cada día que pasaba. El operador de radio aseguraba que escuchaba voces entre la estática, susurros en algún idioma que ninguno reconocía. Los golpes desde abajo se habían vuelto una constante, como un latido oscuro que marcaba el ritmo de la travesía. Una noche, uno de los vigías juró haber visto algo en el agua, una silueta oscura que se deslizaba justo bajo la superficie, demasiado grande para ser un pez,
pero demasiado rápida para ser una embarcación. Nadie le creyó, pero después de eso nadie volvió a mirar demasiado tiempo al océano. El 9º día, el barco se detuvo. No fue por decisión nuestra, los motores simplemente se apagaron, como si algo hubiera absorbido toda la energía de golpe. Quedamos a la deriva en mitad de un océano sin viento, con el agua inmóvil reflejando el casco como un espejo roto. Intentamos reiniciar los sistemas, pero nada funcionaba. La radio solo emitía estática y las luces parpadeaban como si algo invisible drenara la electricidad poco a poco. La señal del sonar desapareció durante varias horas, pero todos sabíamos que no se había ido, solo estaba esperando. La tripulación se dividió en pequeños grupos, cada uno con órdenes de patrullar diferentes secciones del barco. Yo me quedé con Martínez, vigilando la cubierta superior mientras el sol se ocultaba en un horizonte que parecía más lejano que nunca. La noche cayó rápido, envolviendo el barco en una oscuridad densa que parecía aplastarnos desde todos lados. Los golpes volvieron, pero esta vez no venían solo desde abajo, ahora se escuchaban en los costados del casco, como si algo nadara alrededor, midiendo la distancia. Las luces parpadearon de nuevo y por un segundo toda la embarcación quedó sumida en una negrura. Cuando volvieron, uno de los candados del contenedor estaba roto. Las cadenas seguían intactas, pero la cerradura se había partido por la mitad como si algo hubiera ejercido una presión imposible desde dentro. Nadie dijo nada, simplemente reforzamos las cadenas y nos alejamos lo más rápido posible de la bodega. Esa noche, las voces en la radio se hicieron más claras. Ahora todos podíamos escucharlas, palabras susurradas en una lengua que ninguno de nosotros había oído antes, pero que de alguna manera entendíamos. Nos llamaban por nuestros nombres, uno por uno, como si lo que fuera que nos seguía conociera a cada hombre a bordo. A la medianoche, las cámaras de seguridad captaron algo en el agua, solo una sombra casi imperceptible, pero era suficiente para congelarnos la sangre. Se movía justo bajo la superficie, rodeando el barco en círculos lentos como un depredador esperando el momento adecuado. El sonar no detectaba nada, pero todos podíamos sentirlo. Era como si el océano entero se hubiera convertido en una extensión de esa cosa, ocultándolo en sus entrañas. Cuando el sol empezó a asomarse por el horizonte, los motores volvieron a encenderse por sí solos, como si nunca hubieran fallado. Nadie celebró. Sabíamos que solo nos estaban dejando seguir adelante, que lo que fuera que nos acechaba solo estaba esperando que nos alejáramos del punto exacto donde los motores se habían detenido. Los hombres limpiaban sus armas compulsivamente, como si fueran a servir de algo contra lo que nos estaba siguiendo. Martínez se volvió más silencioso, pasando horas revisando los registros del sonar, como si esperara encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba pasando. Pero no había lógica en el océano, solo profundidad, oscuridad y cosas que habían estado ahí mucho antes que nosotros. El 10º día, el contenedor se movió por última vez. Ahora estaba casi 1 metro fuera de su posición original. Nadie se atrevió a acercarse, ni siquiera para ajustarlo. Solo lo miramos desde lejos, con las armas en la mano y el estómago revuelto. El agua seguía llamándonos, golpeando suavemente el casco como una invitación. Y lo peor de todo, en algún punto de la noche, empecé a escuchar algo que respondía desde dentro del contenedor. El amanecer del 11º día trajo consigo una calma engañosa. El océano se extendía en todas direcciones como una plancha de vidrio oscuro, sin una sola ola rompiendo la superficie. La luz del sol apenas conseguía atravesar la bruma espesa que flotaba sobre el agua, dándole al horizonte un tono enfermizo, casi irreal. Nadie hablaba. El barco avanzaba lentamente, como si estuviera navegando sobre una frontera invisible entre nuestro mundo y algo que no deberíamos estar cruzando. Las órdenes seguían siendo las mismas: mantener rumbo, no detenerse, no abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. Pero esas palabras ya no significaban nada para nosotros. La tripulación había dejado de preguntarse qué había dentro. Ahora solo queríamos saber cuánto tiempo faltaba para que saliera. Las voces seguían sonando en la radio, más claras que nunca. Ya no eran solo murmullos. Ahora eran susurros definidos,
con pausas y cadencias que imitaban nuestras propias voces. Algunas noches llamaban a los hombres por sus nombres, pero lo peor era cuando se quedaban en silencio, dejando solo la estática, como si nos estuvieran escuchando a nosotros. Martínez reunió a todos al mediodía para darnos las instrucciones, revisar cada rincón del barco, asegurar todas las entradas y reforzar las cadenas del contenedor una vez más. Nadie preguntó para qué servía todo eso si lo que nos acechaba podía entrar cuando quisiera. Solo asentimos con la cabeza, agarramos nuestras armas y volvimos a patrullar como autómatas. Yo me quedé con uno de los tripulantes, recorriendo los pasillos de la cubierta inferior. El aire era denso ahí abajo, cargado con un olor salobre que se filtraba desde las paredes oxidadas. El suelo crujía bajo nuestras botas y cada sombra parecía alargarse más de lo que debía, como si algo las estirara desde algún lugar profundo y oscuro. Cada vez que pasábamos por la puerta de la bodega, podíamos escuchar los golpes débiles que venían del contenedor, como si alguien, o algo, estuviera rascando desde adentro con paciencia infinita. A media tarde, el barco empezó a hundirse ligeramente por la popa, como si algo estuviera arrastrándolo desde abajo. Los motores seguían funcionando, pero la velocidad había disminuido. Los ingenieros no encontraron nada raro en los sistemas, pero el agua parecía haberse vuelto más densa alrededor de nosotros, como si estuviéramos avanzando a través de un líquido más espeso que el océano. Las criaturas del mar seguían desaparecidas. Ni una sola gaviota, ni peces, ni siquiera el rumor distante de algún animal en la superficie. Era como si todo lo vivo hubiera huido de esta zona, dejándonos completamente solos. Solo el sonar seguía marcando aquella señal que nos seguía desde hacía días, manteniéndose siempre a la misma distancia, como si supiera exactamente hasta dónde podía acercarse sin ser vista. Al anochecer, uno de los vigías desapareció. Se llamaba Silva. Estaba en la cubierta superior revisando los cabos cuando lo escuchamos gritar. Corrimos hacia su puesto, pero solo encontramos su linterna rodando por el suelo, con el haz tembloroso apuntando hacia el océano. No había sangre ni señales de lucha, solo la radio que llevaba colgada del cinturón seguía encendida, emitiendo una estática suave que poco a poco se transformó en una voz idéntica a la de Silva, repitiendo su propio nombre una y otra vez hasta que Martínez la apagó de un golpe. Nadie dijo nada, pero todos supimos lo que eso significaba. Lo que fuera que estaba allá afuera podía entrar cuando quisiera. Solo nos estaba dejando vivir. Esa noche, el contenedor empezó a gotear. Primero fueron solo unas gotas negras que se filtraban por las esquinas, dejando manchas oscuras sobre el suelo metálico. Luego el líquido se hizo más espeso, escurriendo lentamente como aceite viejo. El olor era insoportable, una mezcla de sal, óxido y algo podrido que llevaba demasiado tiempo encerrado. Intentamos sellarlo con cinta industrial, pero el líquido seguía filtrándose como si el metal estuviera empezando a disolverse desde dentro. Uno de los hombres se acercó demasiado y tocó el fluido con la punta de los dedos. Se quedó mirándolo por unos segundos con la respiración agitada hasta que Martínez lo apartó de un tirón. Esa noche, el hombre empezó a murmurar en su camarote. No dormía. Solo se quedaba sentado en la litera con los ojos abiertos, repitiendo palabras en la misma lengua que habíamos escuchado en la radio. Al tercer día lo encontramos muerto, con la boca llena de ese líquido negro, como si lo hubiera estado bebiendo toda la noche. El barco seguía avanzando, pero ya nadie sabía hacia dónde. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte y la bruma oscura nos rodeaba por completo, cerrándose como una cúpula sobre el océano. El mundo exterior se había desvanecido, dejando solo el barco, el agua y la cosa que nos estaba siguiendo. El vigía de turno empezó a decir que había luces bajo el agua, destellos débiles que se movían en espirales lentas alrededor del casco, como si algo estuviera danzando en las profundidades. Nadie se acercaba al borde para comprobarlo. La idea de mirar hacia abajo se había convertido en una especie de tabú entre la tripulación. Todos sabíamos que si veíamos lo que había allí, algo nos devolvería la mirada. El día 14, el primer candado se partió por completo. No hubo ruido ni señales de forcejeo, simplemente apareció roto,
con el metal doblado hacia afuera como si alguien lo hubiera abierto desde dentro con una fuerza lenta y paciente. Las cadenas seguían en su lugar, pero sabíamos que era cuestión de tiempo. A medianoche, los golpes cesaron. En lugar de eso, empezamos a escuchar otra cosa, algo que se arrastraba por el interior del contenedor, rozando el metal con garras que sonaban como cuchillas. Martínez ordenó a 2 hombres que vigilaran la bodega en turnos de 3 horas, con armas cargadas y radios encendidas. Nadie quería hacerlo, pero nadie se atrevía a desobedecer. Cuando bajamos a relevarlos por la mañana, los encontramos sentados contra la pared, con los ojos fijos en el contenedor. Todavía respiraban, pero no respondían a nada. Solo murmuraban algo entre dientes, con las manos crispadas sobre sus rifles, como si estuvieran rezando en un idioma que ninguno conocía. El contenedor seguía cerrado, pero las cadenas estaban flojas. El líquido negro había dejado de gotear, ahora solo quedaban las manchas secas sobre el suelo, formando símbolos que ninguno de nosotros había visto antes, pero que todos entendíamos de alguna forma primitiva, como si fueran parte de algo enterrado en nuestra propia sangre. La radio se encendió sola al anochecer. Esta vez no hubo voces, solo una transmisión entrecortada que duró exactamente 7 minutos. Era la señal de socorro que habíamos enviado el primer día, solo que ahora venía desde abajo. La transmisión terminó con un crujido seco, dejando la cabina de mando sumida en un silencio espeso. Nadie se atrevía a tocar la radio. Era como si todos supiéramos que cualquier intento por comunicarnos solo atraería más lo que estaba allí. Las horas se alargaban, marcadas solo por el golpeteo del océano contra el casco y los murmullos cada vez más constantes desde la bodega. Para entonces, la mayoría de la tripulación había dejado de hablar. Solo nos mirábamos con ojos hundidos, compartiendo una certeza que ninguno quería decir en voz alta: lo que fuera que estaba dentro del contenedor ya no estaba encerrado. El tercer candado se partió al amanecer, sin ningún sonido. Martínez lo encontró en el suelo, completamente doblado, con las puntas derretidas como si lo hubieran arrancado con fuego líquido. La cadena todavía colgaba sobre la puerta, pero ya no había tensión en los eslabones. Nadie mencionó la posibilidad de abrir la bodega para revisar. El mero pensamiento de ver el interior era suficiente para hacer que el aire se sintiera más pesado, como si algo nos escuchara desde el otro lado de la puerta. Durante la mañana, 2 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Uno era el cocinero, el otro un vigía de la popa. Nadie escuchó gritos ni golpes, simplemente dejaron de estar ahí, como si el barco se los hubiera tragado sin hacer ruido. Encontramos sus pertenencias perfectamente acomodadas en sus camarotes, pero sus camas estaban frías. Ese día, vi las luces bajo el agua con mis propios ojos. Eran círculos perfectos que se movían con lentitud, pulsando con un resplandor opaco que parecía responder a algún ritmo que solo ellas entendían. Intenté contarlas, pero cada vez que lo hacía, una más aparecía en la periferia de mi visión, como si algo se multiplicara ahí abajo, justo fuera de nuestro alcance. La bruma se había vuelto más espesa, bloqueando por completo el horizonte. Ya no sabíamos si era de día o de noche, solo una penumbra constante que parecía hundir al barco en un limbo sin tiempo. El radar seguía marcando aquella señal a la misma distancia, pero ahora había algo más, un eco pequeño, casi imperceptible, que se movía con nosotros desde dentro del barco. Martínez intentaba mantener el control, pero todos sabíamos que estaba perdiendo la cabeza. Se pasaba las noches despierto, con la pistola enfundada en la cintura y la radio encendida junto a su cama. Cada vez que lo veía, tenía los ojos más hundidos y las manos temblorosas. Al caer la noche, las luces del barco empezaron a fallar. Primero fueron pequeños parpadeos, luego apagones completos que duraban varios minutos. En cada silencio podíamos escuchar el roce de algo moviéndose por los pasillos inferiores. Era un sonido suave, como si alguien caminara descalzo sobre el metal, deteniéndose a escuchar tras cada puerta. La primera vez que lo vi fue a través de las cámaras de seguridad. Martínez me había enviado a la sala de monitoreo para revisar los pasillos, pero en cuanto la pantalla se encendió, supe que ya no estaba solo. Apareció en una esquina mal iluminada,
apenas una silueta que se movía con una fluidez antinatural. Al principio pensé que era uno de los hombres, hasta que se acercó lo suficiente para quedar bajo una de las luces. ¿Era humano, o lo había sido alguna vez? Su piel estaba pálida, con venas oscuras recorriéndole los brazos. No llevaba ropa, solo un traje de contención rasgado que colgaba de su torso. Su cabeza estaba afeitada, con cicatrices profundas alrededor del cráneo, como si le hubieran abierto el cráneo y vuelto a cerrar demasiadas veces. Pero lo peor eran los ojos, no había expresión en ellos, ni furia ni ninguna emoción humana. Solo dos esferas negras que reflejaban la luz como los ojos de un tiburón. Se movía con una lentitud controlada, como si estuviera midiendo cada paso, escuchando algo que nosotros no podíamos percibir. Intenté alertar a Martínez por la radio, pero solo recibí estática. Cuando volví a mirar la pantalla, ya no estaba allí. La primera muerte llegó una hora después. El mecánico jefe apareció colgado en la sala de motores, con la garganta abierta de un solo tajo. No había sangre, solo la piel cortada con una precisión quirúrgica que dejaba a la vista los músculos y las vértebras. No encontramos la herramienta que lo había hecho, pero todos sabíamos que no había sido una herramienta. La tripulación se dividió. Algunos querían abrir el contenedor para ver si la cosa seguía ahí, pero Martínez se negó. Dijo que la misión seguía en pie, que debíamos entregar la carga sin importar el costo. Al amanecer, encontramos las cadenas tiradas en el suelo, perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado con cuidado. La puerta de la bodega estaba entreabierta, lo suficiente para que cualquiera pudiera salir, o para que algo entrara. La radio volvió a encenderse por sí sola poco antes del mediodía. Esta vez la transmisión era clara, una voz humana, masculina, recitando coordenadas en un idioma que ninguno conocía. Cuando las marcamos en el mapa, nos dimos cuenta de que estaban a solo 3 millas de nuestra posición. Martínez nos reunió a todos en la cubierta. Nos dijo que esa era nuestra misión, llevar la carga hasta esas coordenadas y arrojarla al mar. Nadie preguntó cómo lo sabía. Nadie preguntó por qué esa orden no estaba en el protocolo original. Solo asentimos, porque para ese punto ninguno de nosotros quería que esa cosa siguiera a bordo. El barco avanzó hacia las coordenadas bajo una lluvia densa que había comenzado sin previo aviso. Las luces seguían fallando y las voces en la radio se habían multiplicado, imitando nuestros propios susurros con una perfección enfermiza. Cerca de la noche, lo vimos de nuevo. Estaba de pie en la popa, completamente inmóvil, con los ojos fijos en el horizonte. Parecía estar esperando algo, como si supiera que nos acercábamos al lugar para el que lo habían creado. Era un arma, eso quedó claro desde el momento en que lo vimos moverse. Lo que fuera que le habían hecho en ese laboratorio lo había convertido en algo más allá de lo humano. Se regeneraba, no sentía dolor, y su propósito estaba grabado en su propia biología, llegar al punto de entrega y despertar algo que dormía en las profundidades. Cuando la radio volvió a encenderse, solo dijo una palabra: despliegue. El contenedor se abrió por completo minutos después, pero para entonces ya no había nada dentro. El contenedor vacío permaneció abierto en la bodega, con las paredes de acero cubiertas por una capa delgada de escarcha. El aire allí dentro se sentía diferente, más denso, que erizaba la piel. Nadie quería acercarse, pero no hacía falta. Sabíamos que aquello que había estado encerrado ya se había mezclado con nosotros, eligiendo cuándo y a quién atacar. Martínez ordenó cerrar la bodega con soldadura, pero ni siquiera él creía que eso serviría de algo. Para entonces, nadie confiaba en las medidas de contención, no cuando estábamos lidiando con algo que había sido diseñado para escapar. Las voces en la radio se habían vuelto constantes, repitiendo fragmentos de nuestras propias conversaciones con un retardo de apenas segundos, como si algo nos escuchara y nos devolviera nuestras palabras solo para demostrar que podía hacerlo. Era un juego enfermizo, una forma de recordarnos que no había rincón del barco donde pudiéramos ocultarnos. La lluvia seguía cayendo, creando una cortina opaca que borraba cualquier referencia del horizonte. El océano se había vuelto más oscuro, casi negro, con aquellas luces pálidas todavía pulsando bajo la superficie,
siguiendo nuestro rumbo a una distancia fija, como si esperara el momento correcto para acercarse. Martínez intentaba mantener el control, pero su voz temblaba cada vez que daba órdenes. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que el capitán ya no estaba completamente cuerdo. El punto de entrega estaba a menos de 1 milla según las coordenadas. Debíamos llegar al lugar exacto, arrojar el contenedor por la borda y alejarnos lo más rápido posible. Pero ya no había contenedor. Solo quedaba la criatura. El primer ataque frontal ocurrió al anochecer. Oímos los gritos desde la cubierta de proa, seguidos por un disparo solitario que se perdió entre las olas. Cuando llegamos, solo encontramos el rifle tirado en el suelo con la correa aún doblada como si alguien lo hubiera soltado sin luchar. No había sangre ni huellas, solo el eco de la detonación flotando en el aire. Esa cosa nos estaba cazando uno por uno con una paciencia casi inhumana. El pánico se apoderó de la tripulación. Algunos hombres intentaron tomar el bote salvavidas, pero Martínez lo impidió, apuntándoles con su arma. Dijo que nadie abandonaría el barco hasta completar la misión, aunque ni él mismo parecía entender qué demonios significaba realmente eso. La lluvia se intensificaba, golpeando las cubiertas como una cascada constante. El océano se agitaba alrededor, formando remolinos que aparecían y desaparecían sin seguir ningún patrón natural. La brújula giraba sin control, el GPS marcaba coordenadas imposibles, como si el barco estuviera flotando en círculos sobre un lugar que no existía en ningún mapa. Entonces lo vimos por primera vez, a plena luz. Salió de las sombras del pasillo inferior, moviéndose con la lentitud de quien no teme nada. Su cuerpo parecía más definido, como si se hubiera regenerado por completo desde la última vez que lo vimos. La piel pálida ahora se tensaba con venas oscuras latiendo. Las cicatrices alrededor de su cráneo brillaban con una luz tenue, como si algún tipo de implante metálico estuviera incrustado bajo la piel. Pero lo peor eran sus ojos. No había odio en ellos, ni furia, ni ninguna emoción humana. Solo una fría determinación, como si su conciencia solo existiera para cumplir con un propósito programado mucho antes de que lo encerraran en ese contenedor. Martínez le disparó a quemarropa. Las balas perforaron su pecho, salpicando la pared con sangre negra y espesa, pero la criatura ni siquiera se inmutó. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando el daño, y luego siguió avanzando con la misma calma metódica. El pánico se desató. Los hombres corrieron en todas direcciones, disparando a ciegas, pero las balas parecían perder fuerza, como si el aire a su alrededor distorsionara la trayectoria. Yo me quedé paralizado, observando desde la sala de comunicaciones mientras todo ocurría. Fue entonces cuando lo entendí. No había sido solo para matar. No era un arma de guerra convencional. Lo habían diseñado para llegar a ese punto en el océano y liberar algo que dormía en las profundidades. Algo que llevaba allí siglos esperando a que alguien lo despertara. El código genético de la criatura lo hacía inmortal, capaz de regenerarse indefinidamente, pero también lo mantenía sincronizado con aquella señal que había estado persiguiéndonos desde que zarpamos. Era como si su cuerpo fuera un transmisor viviente, una especie de detonador biológico creado para iniciar algo mucho peor. Martínez volvió a disparar, vaciando el cargador contra la criatura, pero ya era inútil. La vi girar la cabeza lentamente hacia él con esa expresión vacía y maquinal. Y entonces habló. Fue solo una palabra, pero la voz no era la suya, era la voz de Martínez: despliegue. El capitán se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados, como si toda su voluntad se hubiera apagado de golpe. Y entonces se llevó la pistola a la sien y apretó el gatillo. La criatura ni siquiera lo miró caer, solo siguió avanzando hacia la cubierta con pasos lentos y seguros mientras las luces del barco empezaban a apagarse una por una. Fuimos torpes al pensar que éramos los encargados de la misión. Nunca fuimos más que la tripulación que debía llevarlo hasta su destino. El verdadero pasajero siempre había sido él, y estábamos a solo unos metros de entregarlo. El silencio que dejó la muerte de Martínez se extendió como una mancha sobre el barco. La lluvia seguía golpeando el casco, pero los sonidos del océano se sentían distantes,
como si estuviéramos atrapados en una burbuja flotando en algún lugar fuera del tiempo. Las luces parpadeaban, muriendo una por una, dejando el barco sumido en una penumbra enfermiza que solo dejaba ver siluetas deformes y sombras alargadas. Nadie se atrevía a hablar. Los pocos que quedábamos con vida nos atrincheramos en la sala de comunicaciones, rodeados por cajas de munición y los últimos rifles que no habían desaparecido en la confusión. La criatura no tenía prisa, se movía por los pasillos con una calma casi ceremoniosa, como si supiera que el barco entero era suyo. Oíamos sus pasos en las cubiertas superiores, el crujido lento del metal cediendo bajo su peso, pero lo más aterrador era su respiración, un sonido bajo y rítmico, casi mecánico, que se filtraba por los conductos de ventilación. Nos habían enviado a entregar una carga, pero nadie nos había dicho qué pasaría si el contenedor se abría antes de tiempo. La criatura no era solo un arma biológica, era un soldado modificado, creado para resistir cualquier entorno, cualquier herida, cualquier intento de destrucción. Pero esa resistencia no era solo un efecto secundario, era parte de su propósito. Lo habían diseñado para llegar a su destino sin importar cuántos cuerpos tuviera que dejar atrás. Yo revisaba los documentos del barco, buscando cualquier pista sobre lo que realmente estábamos transportando cuando encontré el manifiesto original. No decía nada sobre armamento, ni sobre ningún tipo de carga biológica. Solo había un nombre en clave, portador. No era el contenedor lo que debía entregarse. Era la criatura misma. El océano se agitaba cada vez con más fuerza a nuestro alrededor, como si respondiera a su presencia. Las luces bajo el agua ya no se mantenían a distancia, ahora se deslizaban justo bajo el casco, formando patrones circulares que seguían al barco como un enjambre de ojos abiertos en la oscuridad. Algo estaba despertando allí abajo, algo que había estado esperando mucho antes de que llegáramos. Cuando la criatura llegó a la sala de máquinas, lo oímos todo por la radio, los gritos, las puertas cerrándose, los disparos. Luego nada. Solo el zumbido constante de las turbinas apagándose, dejando al barco a la deriva sin motores. Estábamos atrapados en el mismo punto, flotando sobre coordenadas que no aparecían en ningún mapa, el punto de entrega. Pasaron horas en ese silencio absoluto, con la lluvia golpeando el casco y la respiración de la criatura filtrándose por las paredes. Nos quedamos sin luz poco después, solo quedaba la radio repitiendo fragmentos de nuestras propias voces con esa cadencia retorcida, destino alcanzado. La voz era la mía. Entonces lo entendí. Nunca hubo otro barco esperando la entrega. Nunca hubo un cliente ni una misión encubierta. Nos habían enviado allí solo para asegurarse de que la criatura llegara a ese punto exacto con la tripulación necesaria para alimentar lo que estaba a punto de despertar. Oímos los primeros golpes contra el casco poco después de medianoche. No eran olas. Algo se aferraba al barco desde las profundidades, golpeando con una fuerza lenta y metódica, como si estuviera probando la resistencia del metal. Las luces bajo el agua se multiplicaban, formando círculos concéntricos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La criatura seguía moviéndose por los pasillos, dejando detrás solo puertas abiertas y cuerpos que nunca volvíamos a encontrar, pero ahora ya no era solo ella. Había algo más con nosotros, algo que había estado esperando que el portador llegara. El agua empezó a filtrarse por las rejillas de drenaje, saliendo a borbotones oscuros y viscosos, con un olor a salmuera antigua que quemaba la garganta. Cuando uno de los tripulantes trató de bloquear las rejillas con trapos, sus manos empezaron a sangrar apenas tocaron el líquido. La piel se le desprendió como si hubiera metido los dedos en ácido. Nos quedamos atrapados en la sala de comunicaciones hasta que el agua nos llegó a los tobillos. Afuera, el barco crujía con cada golpe, hundiéndose milímetro a milímetro. Entonces lo vimos de nuevo. La criatura se detuvo frente a la puerta de acero. Las heridas que le habíamos causado se habían cerrado por completo, pero su piel ahora tenía un brillo húmedo, como si hubiera empezado a absorber el agua del océano. Se quedó allí, mirándonos a través del vidrio reforzado. No intentaba entrar, solo nos observaba con la cabeza ladeada como si esperara algo. Cuando abrió la boca, habló con mi voz otra vez.
Despliegue iniciado. El vidrio empezó a resquebrajarse. Fue entonces cuando entendimos lo que significaba portador. No lo habían creado solo para liberar lo que dormía en el océano. Lo habían diseñado para convertirse en parte de ello. Era solo el principio y nosotros éramos el sacrificio. El agua subía más rápido. El casco se doblaba bajo la presión, dejando entrar chorros oscuros que parecían moverse por su cuenta. La última transmisión que logramos enviar antes de que la radio muriera fue una coordenada. Nadie respondió. Nadie lo haría. La misión estaba cumplida, el portador había llegado y el océano había vuelto a despertar. Desperté con la cara pegada a un charco de agua salada, con la garganta seca y la cabeza latiendo como si hubiera estado sumergido durante horas. Todo estaba en silencio, solo se oía el goteo constante del agua filtrándose por las paredes oxidadas. No sabía cuánto tiempo había pasado. La última imagen que recordaba era la criatura al otro lado del vidrio, repitiendo mi propia voz como un eco maldito mientras el agua oscura subía alrededor de mis pies. El barco seguía a la deriva. No había motores, ni luz, ni voces humanas. Solo el crujido del casco y aquella presencia flotando en alguna parte, observándonos desde las sombras. Me arrastré por el suelo hasta la radio, pero lo único que quedaba era un chisporroteo blanco. El sistema se había apagado hacía horas, o tal vez días. El olor a salmuera lo impregnaba todo. Me apoyé contra la pared, tratando de recordar cuántos quedábamos con vida. La verdad era que no lo sabía. Habíamos llegado a ser 12 cuando zarpamos, pero la tripulación había ido desapareciendo uno a uno, tragados por el barco como si nunca hubieran existido. Me puse de pie, tambaleándome. La cubierta de acero relucía, reflejando la poca luz que quedaba. Sentía los ojos de la criatura sobre mí incluso cuando no podía verla. Sabía que seguía ahí, esperándonos, cumpliendo su programación. Seguía avanzando por el corredor con los pies descalzos, chapoteando en el agua helada. Afuera, la tormenta había cesado, dejando el océano en una calma imposible, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. No había viento ni olas, solo la superficie lisa y negra con aquellas luces pálidas todavía pulsando bajo el casco, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Llegué hasta la cubierta de mando esperando encontrar algún sobreviviente, pero solo vi las ventanas rotas y el cadáver de Martínez, todavía con la pistola en la mano y la cabeza destrozada por su propio disparo. No podía apartar la vista de su rostro. Su expresión no era de terror, sino de resignación, como si al final hubiera entendido lo que todos íbamos a entender tarde o temprano. La criatura se movía por la cubierta, deslizándose entre las sombras como si el barco entero fuera suyo. La veía de reojo, una silueta pálida que desaparecía cada vez que giraba la cabeza. Su presencia se sentía en todas partes, como si se hubiera fusionado con la estructura misma del barco. Entonces oí el sonido. Primero pensé que era el viento, pero venía del cielo. Un zumbido grave, profundo, que vibraba en el pecho. Corrí hacia la barandilla y la vi, a lo lejos, una luz blanca parpadeando en el horizonte, moviéndose lentamente hacia nosotros. La señal de rescate. Alguien había recibido nuestra transmisión. La luz se acercaba poco a poco, flotando sobre las aguas negras, pero algo dentro de mí sabía que no se trataba de una simple misión de rescate. Ningún barco se acercaría a estas coordenadas sin saber exactamente lo que estaba buscando. Me aferré a la barandilla, gritando con todas mis fuerzas, pero mi voz se perdió en la inmensidad del océano. Detrás de mí, el barco seguía hundiéndose milímetro a milímetro. El agua llegaba hasta la rodilla y la temperatura seguía bajando, como si el mismo océano se estuviera enfriando con nuestra presencia. Vi las luces del helicóptero rompiendo la niebla con su foco, barriendo las olas en busca de señales de vida. Disparé una bengala hacia el cielo, aunque no estaba seguro de si la habían visto o si solo era parte del protocolo. Fue entonces cuando lo oí por última vez, mi propia voz saliendo por los altavoces rotos de la sala de mando, despliegue completado. La criatura estaba allí, de pie en la cubierta, mirando el helicóptero con esa expresión vacía, como si supiera que había llegado el siguiente eslabón de la cadena. No corrí.
No disparé. Solo me quedé allí, esperando mi turno. El océano había despertado y nosotros solo éramos los primeros. La luz del helicóptero iluminaba la cubierta con destellos intermitentes, mientras el ruido de las hélices rompía el silencio opresivo que se había instalado sobre el barco. El haz de la linterna se deslizaba por los pasillos destrozados, revelando los cuerpos abandonados, los rastros de sangre diluidos por el agua salada y las paredes cubiertas de aquella sustancia viscosa. Me aferré a la barandilla, sintiendo como el frío se me metía en los huesos, esperando que me vieran. Pero la criatura seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en el resplandor lejano, como si también estuviera esperando. La bengala chisporroteaba sobre las olas negras, lanzando destellos rojos que apenas se reflejaban en la superficie muerta del océano. El helicóptero se acercó lentamente, como si dudara en intervenir. Sabían que algo estaba mal. Sabían que este barco no debía estar aquí. Grité con todas mis fuerzas, agitando los brazos. La linterna me encontró y se quedó fija sobre mí, deslumbrándome. Por un instante, sentí un alivio momentáneo, como si por fin alguien hubiera visto lo que había pasado. Como si todo esto pudiera acabar. Pero entonces escuché el agua moverse detrás de mí. Ese sonido viscoso y pesado que había aprendido a reconocer demasiado bien. Giré lentamente. La criatura estaba a solo unos metros, con los ojos apagados y la piel brillante, empapada con el agua negra que seguía filtrándose por el casco. Su cuerpo había cambiado, como si el tiempo que había pasado en el barco lo hubiera terminado de transformar. Ya no parecía humano. Su piel se había estirado sobre músculos atrofiados, con venas oscuras que pulsaban bajo la superficie. Había algo dentro de él, algo que lo mantenía en pie incluso después de todo lo que le habíamos hecho. No había odio en su expresión, ni rabia, ni hambre. Solo obediencia. Nos habían enviado a este lugar para entregarlo. El portador no era solo un arma, era un emisario. El helicóptero descendió un poco más, con los reflectores barriendo la cubierta. Pude ver las siluetas de los rescatistas a bordo, señalándome para bajar una cuerda. Pero la criatura no se movía, solo esperaba. Entonces entendí lo que iba a pasar. No me dejaría ir. No me necesitaba para eso. Yo solo había sido parte del viaje, un sacrificio más para asegurar su llegada. El verdadero destino del portador era salir de este barco, mezclarse con los rescatistas, ser llevado de vuelta al mundo sin que nadie lo supiera. Nadie nos había enviado a entregar la criatura a una base secreta o a algún cliente oculto. El destino siempre había sido cualquiera que viniera a salvarnos. El helicóptero estaba a menos de 20 metros. El viento de las hélices me golpeaba la cara, arrancando trozos de papel y ceniza del suelo. La criatura avanzó un paso, con aquella respiración lenta y mecánica. Yo solo tenía una bala en la pistola. Podía usarla contra él. Podía terminar con todo. Pero incluso si lo mataba, ¿qué pasaría después? ¿Qué era lo que había dentro de él latiendo bajo su piel? ¿Qué había despertado bajo el océano? La bala no importaba. Lo habían diseñado para no morir. Corrí hacia la barandilla, gritando para que me bajaran la cuerda. El haz de luz se fijó sobre mí, cegándome. Por un instante sentí el roce áspero del cable contra los dedos y me aferré con todas mis fuerzas mientras el helicóptero empezaba a elevarse. Vi a la criatura observándome desde la cubierta, con esa calma inhumana. No hizo ningún intento por alcanzarme. Solo se quedó allí, esperando. El barco siguió hundiéndose, inclinándose poco a poco hacia la proa, como si el océano lo estuviera reclamando de vuelta. Cuando el helicóptero alcanzó la altura suficiente, pude ver las luces bajo el agua, moviéndose en círculos perfectos, como si marcaran un límite invisible alrededor del buque. No vi a nadie más en la cubierta. No sé si quedaba alguien más con vida. Mientras me alejaba, el barco desaparecía en la niebla, dejando solo un remolino oscuro en la superficie del océano. La criatura nunca se resistió. Sabía que su misión estaba completa. Había llegado al punto de entrega. Solo necesitaba esperar al próximo barco, al próximo rescate, al próximo sacrificio. Cuando me subieron al helicóptero, los rescatistas no hicieron preguntas.
Me envolvieron en una manta, me dieron agua y me dejaron sentado en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Nunca mencionaron la bengala. Nunca preguntaron por los demás. Solo intercambiaron miradas tensas entre ellos, como si ya supieran lo que había pasado. A lo lejos, vi cómo las luces bajo el agua se apagaban una por una, hundiéndose en la oscuridad del océano. Cuando llegamos a tierra, me llevaron directamente a una instalación militar. Ningún periodista, ningún interrogatorio. Solo una sala blanca, una cámara de vigilancia en la esquina y un hombre de traje que me hizo firmar un documento que prometía que jamás volvería a hablar de lo que había pasado. Nunca supe si destruyeron el barco o si lo dejaron hundirse con su carga todavía a bordo. Pero sé que lo que estaba allí abajo no ha desaparecido. Sigo escuchando la respiración cuando cierro los ojos por la noche, ese ritmo lento y constante, filtrándose por las paredes. A veces la oigo en las tuberías de mi casa o en las líneas telefónicas, como si algo se moviera justo al otro lado del mundo, acercándose poco a poco. He buscado las coordenadas donde ocurrió todo, pero nunca aparecen en ningún mapa. El océano esconde cosas que nadie debería encontrar, y hay criaturas que no están hechas para ser destruidas. Nosotros solo fuimos la primera entrega. El portador todavía está allá afuera, esperando el próximo barco, la próxima misión. Esperando ser llevado a donde lo hayan programado para ir. Esperando para liberar lo que dormía bajo el océano.